eh, afectación cardíaca, ¿no? De algún tipo. Entonces, generalmente mencionamos que es una complicación pericárdica el paciente por la enfermedad A, B o C. Entonces, sin más demora, vamos a compartir pantalla para poder, eh, a ver, por favor, me confirman si ven la pantalla. Sí se ve, doctor. Sí, Correcto. doctor. Pueden interrumpir, pueden hablar. A veces uno no ve cuando levantan la mano, entonces con toda confianza, ¿sí? Bien, vamos a tratar el día de hoy entonces lo correspondiente a enfermedades pericárdicas, enfermedades del pericardio. Muy breve, un repaso de lo que es la anatomía del pericardio, ¿no? Eh, Peri, en griego, es alrededor, y cardio, viene de capsios, es corazón. Entonces es la membrana fibroserosa que envuelve el corazón y a los grandes vasos a nivel del mediastino medio, y tenemos el pericardio seroso, que es el que envuelve a todo lo que es la parte parietal y visceral del corazón. Es una membrana serosa llamada epicardio, ¿no? Es un mesotelio plano escamoso con tejido conectivo laxo, y asimismo este también en los repliegues se torna fibroso, ¿no? Es un tejido ya irregular, más denso. Bien, aquí tienen ustedes, ¿no? El pericardio y el miocardio. Ven la diferencia, ¿no? De lo que es en la celularidad. Entonces, normalmente en esta cavidad pericárdica se produce líquido, ¿no? Las células del pericardio producen alrededor de 50 mililitros de líquido pericárdico seroso, ¿no? Las células mesoteliales, ¿no? Eh, y este pericardio, pues ese líquido, disculpe, es considerado el líquido normal, para que las serosas puedan fluir, ¿no? Además, vamos a hacer un breve repaso anatómico. Ya esto es, tenemos dos senos, ¿no? El seno oblicuo de Haller, ¿no? Entre las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares, ¿no? Detrás del atrio izquierdo, y el seno transverso, superior al atrio izquierdo, detrás de la aorta y la pulmonar. Para fines tal vez ya más quirúrgicos, ¿no? Acá pueden ustedes ver el seno transverso, atrás de la aorta pulmonar, ¿no? Bien, acá tenemos el pericardio, cómo hace el repliegue en los vasos, ¿no? Recubre todas las serosas, ¿no? Todas las vísceras, ¿no? Acá igual es una vista, ¿no? Como para exponer el corazón tenemos que siempre abrir el pericardio, ¿no? Es en cualquier procedimiento quirúrgico, eh, pues tiene que necesariamente abrirse el pericardio. La irrigación está dada mayormente por la arteria pericardiofrénica, la musculofrénica, que son ramas de la torácica interna o mamaria interna, ¿no? También se menciona que hay ramas bronquiales, la bronquial esofágica y la frénica, que vienen directamente de la aorta torácica, frénica superior. El drenaje venoso está conformado en su mayoría por las venas que van al sistema venoso ácigos y las pericardiofrénicas. Van hacia la vena brachiocefálica. Acá tienen ya lo mencionado, ¿no? Para no entrar con mucho detalle en la parte anatómica. Bien. Inervación, tenemos los nervios frénicos, ¿no? Van a darle una, digamos, una inervación somática, vienen de C3 a C5. El tronco simpático va a dar fibras vasomotoras, a nivel son fibras postganglionares, y el décimo paro nervio vago va a dar la inervación parasimpática. Como ven, es una estructura que produce líquido, que tiene una irrigación, un drenaje venoso, ¿no? Y pues está inervada también. Entonces es una estructura bastante importante, ¿no? Acá lo mencionaba, ¿no? Para el drenaje hacia la vena ácigos, ¿no? Tienen ustedes acá, bueno, una vista desde el pericardio, es el esternón y cómo está acá en el mediastino medio. Es importante, tal vez para quienes hagan un procedimiento, ¿no? La importancia del nervio frénico, ¿no? Es muy importante tener presente el nervio. ¿Por qué? Porque a veces en la manipulación del pericardio, ¿no? Sobre todo si usan un electrocauterio, puede lesionarse el nervio frénico con la consecuente, ¿no? Digamos, lesión diafragmática, ¿no? Entonces, bastante cuidado con eso. Puede haber una
hemiparesia frénica por una lesión inadvertida de un nervio frénico. Bastante cuidado con esto cuando haga un procedimiento. Muy bien. Bueno, ahora, el, eh, las enfermedades pericárdicas como tal es bastante, hoy en día, sobre todo en las últimas guías, ¿no? Las del 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología, ya se habla de enfermedad pericárdica y miocárdica, ¿no? Entonces, a veces es difícil, por fines didácticos se procura distinguir, pero muchas veces la noxa que ataca al pericardio ataca también al miocardio, ¿no? Entonces tenemos una inflamación conjunta. Mismo así, ¿no? Si queremos definir las causas principales, pues tenemos causas infecciosas, ¿no? Enfermedades virales, ¿no? Enterovirus, ¿no? Parvovirus, todos los virus conocidos, el COVID-19 recientemente, ¿no? Es un virus que pues da enfermedades, afectación pericárdica importante, pericarditis, ¿no? Bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Clamidia, micoplasma, estafilococo también van a atacar al pericardio, ¿no? Es muy raro, afectación fúngica, histoplasma, aspergillus es muy raro, parásitos más raro aún, toxoplasma, equinococos. Entonces, básicamente, en lo que es la parte infecciosa tenemos virus y bacterias que van a atacar, digamos, a la membrana pericárdica, ¿no? De estos, actualmente el COVID pues, es el que ha tenido más relevancia. Y en lo que es las bacterias, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis es la enfermedad, digamos, la entidad más frecuente, ¿no? Que afecta el pericardio. Por ahí, causas no infecciosas que van a afectar el pericardio, obviamente enfermedades autoinmunes, ¿no? Síndromes tipo lupus, por ejemplo, ¿no? Algunos otros, sarcoidosis, otras enfermedades, ¿no? Generalmente los pacientes que ya tienen un diagnóstico de, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Entonces son pacientes que ya hay que siempre mapearlos un ecocardiograma para ver que no haya ninguna complicación cardíaca en ellos, ¿no? Y esa complicación puede iniciarse por una inflamación a nivel pericardio. Neoplasias, ¿no? Bueno, generalmente más es los mesoteliomas, ¿no? O si consideramos una neoplasia primaria, más se ve a nivel pleural, pero considerando que la serosis, la membrana, se continúa, entonces en pericardio podríamos tener algún tumor. Lo que vemos es quistes pericárdicos, sí, pistes, ¿no? Pero benignos. Y puede haber, sí, afectación, ¿no? De tumores metastásicos, llámese pulmón o mama. Adelante. Si alguien quiere interrumpir, con mayor gusto. Bueno, causas metabólicas, ¿no? También tenemos la uremia en primer lugar, ¿no? Esto lo vemos, es muy frecuente, no, o si quieren, llamémosle, no es infrecuente en pacientes renales, ¿no? Pacientes renales que debutan con una enfermedad pericárdica, con un derrame pericárdico, ¿no? Per se, por el hecho de ser pacientes renales, ya tienden a un mal manejo, como ustedes saben, ¿no? de la bulimia, pero al haber uremia, ya la uremia concretamente afecta el pericardio y genera una inflamación, ¿no? Y estos pacientes van a presentar una enfermedad pericárdica, ¿no? Muchas veces severa. Bueno, otras causas más raras, bueno, hay que siempre tener presente las heridas, ¿no? Los traumas, ¿no? Penetrantes, ¿no? O a veces no penetrantes, ¿no? Terapias, por ejemplo, pacientes que van a radiación, ¿no? Pueden luego, en largo plazo, desarrollar inflamación pericárdica y tienden a veces hacia la constricción, ¿no? Heridas, ¿no? De arma blanca, arma de fuego, ¿no? Por ahí pacientes también que reciben quimioterápicos, ¿no? Pueden hacer enfermedad pericárdica, ¿no? Entonces, pacientes con amiloidosis, como ven, una serie de noxas van a atacar, por decirlo de alguna forma, ¿no? a la membrana pericárdica, y estas pueden hacer un compromiso solamente del pericardio o pueden ya, inclusive, llegar a un compromiso y generar una miocarditis. Entonces, ahí el umbral está, justamente en las últimas guías,
mencionan el espectro varía. Puede haber solamente pericarditis, puede haber una intersección entre pericarditis más una miocarditis o ir hacia una miocarditis. Para fines didácticos, repito, vamos a estudiar el pericardio, pero en el contexto general, sobre todo en la etiología, ¿no?, de la afectación, pues consideremos básicamente que puede haber una afectación mixta junto con el miocardio. Entonces, nos quedamos para que fijen bien causas infecciosas, virales y bacterianas mayormente, ¿no? Causas autoinmunes o neoplásicas, metabólicas, ¿no? Importante la uremia, ¿no? Enfermedades inmunológicas tipo lupus, ¿no? Y traumas, ¿no? Traumatismos, ¿no? Bien. Ahora, el objetivo de esta clase es estudiar y que ustedes fijen los síndromes pericárdicos más frecuentes, ¿no? Entonces, vamos a estudiar la pericarditis como tal, ya aislándola de la miocarditis, ¿no? Vamos a estudiar la efusión pericárdica generada por esta, ¿no?, que muchas veces nos va a llevar al taponamiento cardíaco, que es, ¿no?, y una etapa, digamos, o una variante, por decirlo así, de esta pericarditis cuando esta es crónica, pues nos va a dar una pericarditis constrictiva, ¿no? Vamos a conversar sobre esto. Bien. Entonces, la pericarditis, antes que nada, para resumirles un poquito, en cuanto a la evolución de estos fenómenos, pues se dice que cuando es menos de un mes estamos en una etapa aguda, entre 1 y 3 meses en una etapa subaguda, mayor a 3 meses estamos ya en un evento crónico, y este evento crónico a su vez puede ir a dos caminos. Puede haber una remisión como puede haber una recurrencia. Entonces es muy importante seguir al paciente. Con los exámenes que vamos a ver luego, es importantísimo hacer el seguimiento del paciente porque es muy frecuente que recurra. Aquí aprovecho para tocar un poquito el tema de la epidemiología. La epidemiología básicamente se da esto en pacientes jóvenes, ¿no? Varones, se menciona mayormente, ¿no? 2 a 3% por 100.000 personas año, ¿no? Y la tasa de recurrencia varía. Cuando se informa que cuando ya hay una recurrencia, y hay un episodio, perdón, de recurrencia, que lo que inicialmente la recurrencia puede darse en, por ejemplo, un 10%, ¿no?, hasta un 8, 10%, cuando ya hay un episodio, se puede esperar inclusive un nuevo episodio con un 50% de probabilidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado, insisto, en el seguimiento de estos pacientes. Más en nuestro medio, que trabajamos con pacientes, ¿no?, digamos, que tienen tuberculosis, que es la endemia que nos afecta y que no se ha podido erradicar, ¿no? Y también pacientes inmunológicos, pacientes renales, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, desde cualquier especialidad que se encuentren, tengan presente el compromiso del pericardio ante estas eventualidades. Bien, entonces, vamos ahora sí. La pericarditis aguda, ¿no? ¿Cómo la diagnosticamos? Tenemos, pues, que generalmente se presenta por un dolor precordial, 90% de casos mencionan, ¿no?, incrementa con los movimientos, ¿no? Pueden haber alteraciones del electrocardiograma, ¿no?, elevación del ST, depresiones, PR, ¿no? No siempre. La efusión pericárdica generalmente es leve, ¿no? Frote pericárdico no siempre se va a encontrar, ¿no? Hay reactantes inflamatorios de fase aguda, sí, ¿no? Y hay que buscar la etiología, ¿no? ¿Qué otra enfermedad ustedes consideran que puede haber llevado a esa pericarditis, ¿no? O sea, es bastante, o sea, están vinculados, como hemos mencionado, la enfermedad pericárdica a otra enfermedad, a una noxa, ¿no?, que ha originado esta inflamación. Entonces, no podemos quedarnos solamente con describir la pericarditis, okay, hay que tratar, sí, por supuesto, pero hay que tratar la enfermedad de fondo. De lo contrario, vamos a tener un fracaso en el tratamiento de la pericarditis. Y va a ir a una recurrencia, y eso no es bueno porque al paciente lo exponemos a que vaya una cronicidad y a una constricción pericárdica. Vamos a ver más adelante. Y eso es bastante, digamos, grave para el paciente.
¿no? Entonces, fijemos, dolor precordial, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, sí, elevaciones del ST difusas, constantes en varias derivaciones, ¿no? Efusión pericárdica, frote, a veces sí, a veces no lo van a auscultar, y obviamente laboratorio para ver reactantes de fase aguda. Bien, esto ya lo mencionamos, ¿no? La recurrente también, ¿no? Bien, siguiente. Bueno, acá es lo mismo, no vamos a repetir esto, ¿no? Ahora, estratificación de estudios, ¿no? Básicamente para encontrar la, eh, digamos, la pericarditis y, por qué no, también alguna causa subyacente. Entonces, primeramente, marcadores inflamatorios, ¿no? Sedación globular, PCR, ¿no? Un hemograma, ver, por ejemplo, si hay sospecha de injuria miocárdica, troponinas, ¿no? Ahora, ¿qué estudios, aparte del laboratorio, de imágenes utilizamos? Básicamente, la ecocardiografía, ¿no? O sea, tenemos el electrocardiograma, como mencioné, puede haber elevaciones difusas en el ST, en varias derivaciones. Podemos tener luego marcadores, ¿no?, inflamatorios en el laboratorio y imágenes del ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a permitir ver varias cosas, ¿no? Nos va a permitir, por ejemplo, ver engrosamiento del pericardio, ¿no? Nos va a permitir ver si hay líquido pericárdico en mayor cantidad de lo normal, un derrame pericárdico, ¿no? Una placa de tórax podría ayudar, pero puede ser no siempre específica. Cuando ya hemos utilizado estos primeros estudios en la estratificación de riesgo, podemos pasar a una segunda etapa, básicamente con estudios de tomografía, ¿no? O de resonancia, ¿no? Y también, ¿por qué no?, hacer alguna punción pericárdica, una pericardiocentesis, vamos a ver más adelante, ¿no? Con fines diagnósticos o también terapéutico, cuando es el caso de un taponamiento cardíaco. Entonces, básicamente el espectro consiste en electro, laboratorio, ecocardio, placa de tórax y, ¿por qué no?, imágenes tipo tomografía, resonancia y estudios invasivos como es el análisis de líquido pericárdico. Entendemos que la pericardiocentesis comparada con tal vez, igual es, todo procedimiento involucra un riesgo, ¿no? Pero probablemente la pericardiocentesis comparada con la toracocentesis o con la paracentesis puede involucrar más riesgo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que hacer la eco con una guía ecográfica, un apoyo, ¿no? Eco guiado, ecocardiográfico, ¿no? Para pues tener la certeza que estamos entrando a caída pericárdica y que no va a haber lesión de ventrículo, etc. Muy bien. Bueno, la fisiopatología, esto pues siempre se va, conforme avanza la ciencia, vamos descubriendo nuevas moléculas, ¿no? Nuevos receptores, ¿no? Y básicamente el hecho es que se generan una serie de componentes, ¿no? Hay interleuquinas involucradas, ¿no? Prostaglandinas, tromboxanos, ¿no? Y todos ellos que muchas veces, que si no se controlan, van a preservar esa inflamación, ¿no? Se torna crónica, y eso es lo que a la postre va a generar, ¿no?, que estas células mesoteliales pues digamos, inflaman ya en un estadio inflamatorio crónico, van a producir líquido, ¿no?, transudación, exudación, y ahí hay una serie de alteración que no voy a detenerme en esto porque netamente ya podemos conversar mucho tiempo sobre esto, pero me interesa pasar para ir un poquito más hacia la parte de aplicación clínica en este caso. Pero la idea es que estas moléculas van a preservar la inflamación crónica, entonces hay que tratarlas, ¿no? Para esto vamos a mencionar en la parte de tratamiento fármacos que van a ayudar a interrumpir esa inflamación crónica para que no vaya a la cronicidad, para que el derrame no sea tan masivo, para que disminuya el derrame. Se puede inclusive, no todo derrame pericárdico necesita una pericardiocentesis. Puede manejarse médicamente en estadios iniciales con fármacos que van a controlar la inflamación crónica. Bien, ahora, la resonancia magnética ha tenido y tiene ahora un rol bastante importante, ¿no?, para el diagnóstico de la afectación tanto a nivel pericardio cuanto del miocardio, ¿no?, en las miocarditis. Entonces, vamos a centrarnos ahora en lo que es la parte
netamente de pericardio, como mencioné. La resonancia, como ustedes saben, hay secuencias en el estudio, ¿no? La T1, la T2, ¿no? La de alta resolución, ¿no? Steady state, que le llaman, ¿no? Y luego en el cine en tiempo real, y luego la etapa tardía, ¿no? Donde el gadolinio se ve si hay un refuerzo de ese, si se, digamos, se fija, ¿no? Entonces, para hacerlo más simple, en la etapa T1 lo que se ve es la morfología, básicamente, ¿no? Se ve si está engrosado o no está engrosado el pericardio, se ve si hay derrame o no. En la etapa T2, ahí sí es más específica para ver si hay un derrame, ¿no? Para ahí nos ayudaría mucho para ver si hay un derrame pericárdico, ¿no? Una efusión pericárdica. En la etapa de la alta resolución, ¿no? Básicamente es una etapa dinámica, ¿no? ¿No? Y nos va a permitir también ver otros estudios, tipo otros datos, tipo digamos, la función del ventrículo, etcétera, ¿no? Igual el cine también, ¿no? El cine nos va a permitir en tiempo real ver cómo está ¿no? la fracción de miocárdica, fracción ventricular, y si el miocardio de alguna forma está restringiendo o no, ¿no? Y en la etapa tardía, ¿no? Básicamente nos va a ayudar a ver si tenemos o no una fijación tardía del gadolinio, ¿no? Esto nos indicaría que hay ya un compromiso inflamatorio pericárdico, ¿no? Como ven acá ustedes, y vamos a verlo más adelante. Entonces, básicamente, esto es una manera muy sucinta y general de los aportes que nos da la resonancia magnética en sus diversos estadios, ¿no? De estudio para poder leer e interpretar, ¿no? Cuando hay una afectación pericárdica. Bueno, como mencioné, las drogas que se utilizan para el tratamiento, ¿no? de la pericarditis, tenemos los AINES, básicamente tipo ibuprofeno, ¿no? Se recomienda incluso terapias de 600 miligramos cada 8 horas por hasta 2 semanas, ¿no? Luego se puede bajar las dosis. La aspirina, ¿no? También, ¿no? Luego la colchicina. Lo que más se está utilizando actualmente, por lo menos en nuestro medio, en el hospital, es la colchicina, ¿no? 0,5 miligramos, con ustedes 2 veces al día, ¿no? Y por larga data, puede ser un mes, ¿no? Y vamos viendo, y sí hemos obtenido resultados favorables, sobre todo en aquellos derrames, ¿no? que tienen a la cronicidad, ¿no? Que son leves tal vez, pero que tienen a la cronicidad, de alguna forma se logran controlar, y en estudios ecocardiográficos seriados se ve la disminución. Y por lo menos, y si no inicialmente, se ve que no progresan a un derrame moderado o severo que puede llevar a un taponamiento. Entonces, simplemente es un algoritmo, ¿no? Para ver, pues, si hay pericarditis, ¿no? Entonces tenemos que ver la etiología ya diagnosticada y vemos, a ver, en este caso, que si hay algún otro, digamos, factor de un mal pronóstico, ¿no? O de complicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, aumento en el derrame, ¿no? Taponamiento cardíaco, paciente con fiebre, con paciente con, digamos, con signos de inflamación, ¿no? Y paciente con un fracaso terapéutico, que no hay respuesta al tratamiento médico. En este caso, tenemos pues que al paciente no se le puede dar de alta y tenemos que ver la causa. Si es la infección que está perpetuándose, tenemos que tratarla, ¿no? Tenemos que ver si el derrame está aumentando, ya intervenir. Ya no bastaría el tratamiento médico, sino ir a un tratamiento de intervención. Llámese pericardiocentesis, que va a reforzar el diagnóstico, ¿no? O en todo caso una cirugía que se llama cirugía de ventana pericárdica, vamos a ver más adelante, la cual nos va a permitir tener, aparte de estudiar el líquido, ¿no? Que ya lo tenemos en la pericardiocentesis, nos va a permitir tomar una biopsia del pericardio para confirmar, ¿no? Como sabemos, con la biopsia podemos tener la confirmación ya del diagnóstico, ¿no? Porque hasta los otros estudios, pues, de alguna forma, la patología siempre es digamos, quien confirma que es el diagnóstico definitivo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá igual, entonces, como mencioné, en primera línea, ¿no? Podemos dar la colchicina, ¿no? Ya, bueno, y en segunda línea, algunos mencionan también dar esteroides, pero básicamente controlar la enfermedad de fondo, ¿no? Y esto, la terapia puede variar, puede ser un mes, 2, dependiendo, ¿no? Lo importante es hacer controles ecocardiográficos seriados y
evaluar al paciente porque si no mejora, tenemos que hacer ya una intervención, ¿no? Y siempre tratando la enfermedad subyacente, siempre tratando la causa. Por eso, en todo paciente con una pericarditis, lo primero, y quiero que fijen esto, es el diagnóstico correcto. Para eso usamos, como hemos mencionado, el electrocardiograma, tratantes de fase aguda, la ecocardiografía nos va ya prácticamente a confirmar el diagnóstico si hay líquido, no sé, si hay derrame. Pero la clínica es fundamental. ¿Por qué? Porque también vamos, en base a ella, a ver la etiología, ¿no? Diagnosticar la pericarditis, el compromiso pericárdico, tenemos obligatoriamente que llegar a una etiología. Si no llegamos a una etiología, el tratamiento va a seguir siendo empírico. Y allí no es infrecuente que colegas del área clínica, ¿no?, nos consulten porque si bien el paciente lo han logrado controlar en alguna forma la pericarditis, luego esa recurre y no hay un diagnóstico como tal. En la pericardiocentesis el líquido a veces no es específico, entonces no solicitan una biopsia, una ventana pericárdica más que una biopsia para poder tener mayor certeza de ver la etiología, ¿no? Ya esto es en un grado, pues, cuando ya no se ha podido descartar. Pero es importante porque mientras no tengamos etiología, no vamos a poder darle un tratamiento efectivo si no tratamos la enfermedad de fondo. Un tratamiento definitivo. Muy bien. Ahora, vamos a detenernos muy brevemente en la efusión pericárdica, ¿no? Pues una vez que se ha producido la pericarditis, ¿no?, como mencioné, puede ser aguda, subaguda o yendo a la cronicidad, ¿no? Entonces, esta efusión pericárdica, ¿no?, y la catalogamos, ¿no?, en base a la ecocardiografía. Puede ser leve, si es menor a 100 ml, por ejemplo, ¿no? Puede ser moderada, ¿no?, de 100 a 500 ml, ¿no?, y severa mayor a 500 ml. Acá, como ven ustedes en el slide, se habla en milímetros porque esa es la medición ecocardiográfica. Entonces, una menor a 10 milímetros, lo que llamamos una localización en un pozo, ¿no?, generalmente posterior, inferior. Entonces, generalmente se correlaciona con que es menor a 100 ml. Cuando ya es el doble, hasta 20 milímetros, pues puede llegar inclusive, dada la conformación del pericardio, hasta 500 ml, ¿no?, en los pozos posterior o anterior. Y severa, pues cuando es mayor a 20, no, ya puede llegar a un taponamiento. Entendamos ahora, y aquí es muy importante, también quiero que fijen esto, que la evolución y la clínica del paciente va a variar. Por ejemplo, un paciente que presenta, por ejemplo, se somete a un procedimiento, digamos una angioplastía, por ejemplo, o en todo caso, sí, y ahí por ahí pues se perforó un poquito una arteria, si eso se controló, se autolimitó, pero presentó un derrame, en este caso hemático, o sea, por una iatrogenia, llamémoslo, ¿no? Entonces, es una evolución súbita, aguda. Este paciente, ¿no?, basta con que tenga 100 o 200 ml, pero de manera aguda puede presentar síntomas, ¿no?, clínica, tipo taponamiento cardíaco por digamos, la forma, ¿no? Digamos, este evento se ha dado de una manera brusca. En cambio, cuando esto es insidioso, llámese un paciente, por ejemplo, con una neoplasia, llámese un paciente con una enfermedad autoinmune, entonces se va a producir el derrame, pero de una manera lenta, insidiosa, poco a poco. Y el paciente puede llegar a tener, ¿no?, incluso pacientes con TBC, pueden ustedes encontrar en el ecocardiografía pacientes con 800, ¿no?, ml, ¿no? Y el paciente clínicamente, ¿no?, no puede, o sea, si bien es cierto hay disnea, pero tolera. En cambio, si es agudo, realmente el paciente puede colapsar. Entonces es muy importante. Si es insidioso, ahí puede haber un mayor volumen, mejor tolerado. Si es agudo, hay que actuar rápidamente. Bueno, acá ustedes, ¿no?, es un pericardio entienden, una radiografía, ¿no? Todo está, pues, aumentada la silueta cardíaca y el pericardio, ¿no? Bueno, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, las dimensiones, ¿no?, la distribución varía, ¿no? Ahora, la composición también va a variar de acuerdo a la etiología, ¿no es cierto? Eso es una cosa que ustedes ya conocen, los criterios de Light, ¿no? Entonces, cuando hay más proteínas, estamos hablando de un exudado, ¿no?
Cuando hay menos proteínas, estamos hablando menos de 0,5, no estamos hablando de un trasudado. Va a depender de la etiología, si es neoplásico, si es tuberculosis, no si es renal, por ejemplo, ¿no? Por ahí también las características, el líquido pericárdico, cuando es un paciente por tuberculosis, generalmente es un líquido amarillo citrino, ¿no? Más claro. Cuando es un compromiso de un paciente renal por la uremia o un paciente con neoplasia, ¿no? Que infiltra el pericardio, generalmente el líquido es un líquido hemático, ¿no? Y ahí, por eso mencioné mucho cuidado cuando se haga la pericardiocentesis, puesto que ustedes pueden estar, hacen la pericardiocentesis y van a extraer un líquido hemático. Obviamente la primera duda es si han lesionado ventrículo, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, depende, ¿no? Entonces, lo importante allí, se descarta el líquido, se decanta el líquido, ¿no? En una riñonera y se observa. Si el líquido coagula, pues hemos tocado una cavidad, ventrículo izquierdo probablemente, ¿no? Hay que tener cuidado. También pueden haber arritmias, ¿no? El paciente, ¿no? Pero si no coagula, por lo general es que es el mismo líquido que es de naturaleza hemática y ustedes pueden continuar con el procedimiento. Como mencionamos, la ecocardiografía transtorácica es fundamental para el diagnóstico. Entonces, ven ustedes aquí, por ejemplo, un derrame, ¿no? Es un eje largo acá. Acá también tienen otra vista apical. Ven ustedes el derrame, ¿no? Es un pozo anterior, aquí. Bien. Los análisis que se realizan, pues obviamente todos los análisis para citología, para ver ADA, para ver, ¿no? Cultivos, para microbacterias, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Entonces, y de descartar pues solamente celularidad, ¿no? Si es un exudado o un trasudado. Bien. ¿La tomografía podría apoyar también en un diagnóstico? Sí, sí, definitivamente apoya y generalmente, sobre todo si van a realizar un procedimiento quirúrgico, aparte del ecocardio, sí, no es una emergencia y pueden tener acceso a una tomografía. Es muy útil para el paciente también para ustedes planificar, primeramente, el abordaje, ¿no? Por ejemplo, acá, si ustedes ven, ese es un corte axial en el lado izquierdo, ven ustedes el esternón y observan ustedes que hay poco líquido entre el espacio retroesternal y aquí tendríamos las cavidades cardíacas derechas, llámese ventrículo derecho. En cambio, si ustedes lateralizan hacia el lado izquierdo van a encontrar un pozo mayor. Entonces, tal vez para el procedimiento que quieran hacer, la sugerencia sería el abordaje de ser posible, ¿no? Por una toracotomía, ¿no? Lateral o anterior pero izquierda, y ya no entrar a una subsifoidea. Igual acá, ¿no? ¿Ven? Entonces, es importante, cada examen nos ayuda a ver, nos aporta para el diagnóstico. Asimismo, la tomografía como la resonancia nos van a ayudar a ver en las pericarditis crónicas si el pericardio está engrosado, incluso llega a calcificarse, llega a restringir el llenado cardíaco. Eso es la pericarditis constrictiva. Vamos a al final hablar un poquito de esto. Y es de alguna forma, una entidad pues, que reviste gravedad para el paciente. Bien. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay el tratamiento pues, empírico hasta que no tengamos prácticamente la biopsia, ¿no? Entonces, es importante con esto, ¿no? Y lo que nos va a ayudar a determinar si vamos a intervenir o no es primeramente el estado del paciente, ¿no? La incidencia, cómo ha sido, si es algo brusco, si es algo súbito, si es algo insidioso, la cantidad de líquido, ¿no? Y la etiología que ustedes sospechan, ¿no? Muchas veces el paciente, por ejemplo, tiene problemas inmunológicos y está en una actividad lúpica. Hay que, pues, tratar de enfermedad de fondo. Igual, paciente de renal, si ha logrado dializarse o no dializa, le damos una terapia de apoyo renal, con eso mejora, ya no requiere entonces llegar hasta un tratamiento quirúrgico. Bien, pero ¿qué pasa si por A o B hay un fracaso en el manejo y tenemos que el derrame aumenta? Y aumenta de tal forma que va a impedir el llenado cardíaco en las cavidades derechas.
¿no? Como sabemos, las cavidades derechas tienen una pared más delgada y son cavidades de baja presión. Entonces, si el derrame pericárdico, la efusión pericárdica, es masiva, es abundante, es severa, va a ejercer una presión externa sobre las cavidades cardíacas derechas, llámese aurícula derecha, llámese ventrículo derecho, y van a impedir que éstas logren un buen llenado. Con esto, como saben ustedes, vamos a tener una disminución en este caso, ¿no?, del aporte cardíaco, ¿no?, de la precarga, y al final se va a traducir en un menor gasto cardíaco, porque si no ingresa, ¿no?, sangre al corazón derecho, pues al lado izquierdo igual no va a haber no va a haber un buen volumen para inyectar. Entonces, el paciente que tiene un taponamiento cardíaco generalmente es un paciente, es un paciente que está en disnea, ortopnia, mucho cuidado, ¿no? A la auscultación los ruidos cardíacos están apagados, ¿no? Algunos dicen corazón quieto, ¿no? También pueden ver ruidos apagados, por ejemplo, más disminuidos en todo derrame pericárdico van a estar apagados, pero en el taponamiento está sí o sí, ¿no? El paciente puede estar hipotenso, ¿no? Y cuando ustedes intentan examinarlo o que estén de cúbito, muchas veces no tolera, y mismo estando en ortopnia ya tiene ingurgitación yugular. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Esta es la llamada tríada de Beck, ¿no? Mucho cuidado, por eso lo hemos puesto en amarillo. Mucho cuidado porque son signos, ¿no?, clínicos que nos indican ya severidad, ¿no? Por ahí pueden hacer el pulso paradojal, si toman la presión de pulso, ¿no?, y ven que en inspiración cae más de 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica, ¿no? Bien. Ahora, esto solamente ya con clínica ustedes pueden diagnosticar un taponamiento cardíaco. Ahora, si tienen a la mano un ecocardiógrafo, pues sería ideal, porque vamos a hacer la ecocardiografía, hay parámetros que vamos a ver, ¿no?, vamos a conversar, y en esos parámetros, pues nos van a confirmar, ¿no?, el compromiso hemodinámico, ¿no?, cardíaco, y la necesidad de un tratamiento urgente, ¿no?, de intervención, ya no solamente el manejo farmacológico. Bueno, como ya se mencionó, las causas de taponamiento cardíaco, sobre todo en nuestro medio, ¿no?, tenemos la pericarditis tuberculosa, ¿no?, pericarditis por pacientes renales, neoplásicos, ¿no?, la urémica, ¿no?, los renales, y siempre van a estar presentes los procedimientos en la práctica diaria médica. Se realizan procedimientos, ¿no?, que no están exentos, pues, de alguna complicación y pueden comprometer el pericardio o las cavidades cardíacas, ¿no? Bien. También otras causas tipo radiación, tipo pacientes posoperados también de cirugía, etcétera, ¿no? Pacientes que hacen infarto cardíaco, miocárdico, también, ¿no? Luego tenemos que seguirlos porque pueden presentar una pericarditis, ¿no?, postinfarto, ¿no?, y inflamatoria, y esta llegar, si no se diagnostica, a un taponamiento. La fisiopatología del taponamiento cardíaco, bueno, es bastante, ya lo mencionamos, ¿no? El derrame pericárdico aumenta la presión en la cavidad pericárdica, se restringe con esto el llenado de las cavidades derechas, ¿no? Entonces baja el gasto cardíaco, hipotensión, y esto, pues, a su vez, como ustedes saben, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hay un círculo vicioso, ¿no? Y esto se va a mantener y el paciente va a ir empeorando, ¿vale? Su cuadro clínico hemodinámico va a irse agravando. Acá simplemente tienen ustedes lo ya mencionado, ¿no? Cuando baja la inspiración, ¿no? Es otra manera también de ver, ¿no? Perdón, cuando baja el pulso, ¿no?, de más de 10 milímetros en inspiración, ¿no?, por un movimiento paradojal, el pulso paradojal. Bien. Ahora, cuando tenemos a la mano el ecocardiógrafo, lo que vamos a ver es, para que lo vean de una vez acá, ven ustedes, es una vista aquí, es un eje de 4 cámaras, es un eje largo, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Ok? Cavidades derechas siempre arriba, cavidades izquierdas abajo.
tenemos acá el derrame pericárdico, esto negro es el derrame, y observen ustedes aquí en la flecha cómo hay un colapso, ¿no?, de aurícula y ventrículo derecho. Entonces, no hay una buena expansión de esas cavidades en la diástole. Es un colapso diastólico. Con esto vamos a tener, pues, que no se van a poder mover un buen llenado y el gasto cardíaco va a disminuir. Esto es un criterio para intervenir al paciente. Entonces, tenemos el colapso de aurícula y ventrículo derecho, ¿no? También podemos medir la vena cava, ¿no? Si tenemos que es un diámetro mayor de 21 milímetros, se dice, ¿no? Y sobre todo el colapso. Si con el transductor ustedes quieren colapsar la vena y no pueden porque está congestionada por, ¿no?, el aumento de la presión intrapericárdica, entonces, pues, tenemos otro criterio. Por ahí también pueden hacer a nivel, colocar el Doppler a nivel transmitral, ¿no? Y a nivel transcircuspidio, ¿no? Entonces, tenemos la variabilidad transmitral mayor al 25% como criterio, ¿no? Y también la transcircuspidio mayor al 40% como criterio para reforzar el diagnóstico de un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, o de un derrame pericárdico severo que está ya en un pretaponamiento, ¿no? La variabilidad significa que incrementa, por ejemplo, en este caso 40%, que es el límite, ¿no?, que se estila, la onda del flujo, el flujo transcuspidio en inspiración y viceversa en la mitral, pero a un 25%. Hemos visto el derrame, ¿no? Acá tienen ustedes otra vista, ¿no? Ven ustedes derrame pericárdico acá, toda la extensión, siguen el cursor todo. El ventrículo izquierdo se defiende porque es una cavidad que tiene las fibras, ¿no?, miocárdicas bastante desarrolladas y trabaja con presiones elevadas. Él defiende y no es colapsado por el derrame pericárdico. Pero si el ventrículo derecho, observen ustedes cómo prácticamente, miren cómo se colapsa totalmente, el derrame está acá, ¿no?, la aurícula igual. Prácticamente este paciente es una emergencia porque ya está, puede tener una muerte súbita en cualquier momento. ¿Qué se hace? Pues lo primero es intentar evacuar el líquido con una guía ecocardiográfica, ¿no? Se hace una pericardiocentesis, vamos a ver ahora, y se logra una evacuatoria. Se evacúa, si se puede, obviamente se manda el estudio también, y da tiempo para luego, en un segundo tiempo, proceder a unas cirugías, ¿no? Si es que muchas veces la evacuación no es total, porque hay septos, como son derrames a veces de una instalación más subaguda crónica, se forman septos de fibrina. Entonces ustedes pueden extraer una cantidad en un pozo, en una área, pero quedan remanentes. Muchas veces hay que ir a una cirugía. Como a veces no, a veces se retira, ¿no?, en varios días, se va retirando. No se sugiere el retiro brusco porque hay descompensación autonómica y puede haber también, el paciente puede presentar arritmias, puede presentar algún tipo de complicación inclusive que puede ser fatal. Pero es importantísimo, y esto fíjenlo, que paciente con colapso, ¿no?, de cavidades derechas en un taponamiento cardíaco tiene que realizarse la pericardiocentesis evacuatoria como primera opción, ¿no? Y si se puede, segunda opción, la cirugía. Bien, entonces ya lo mencionamos, ¿no? Se estudia el líquido, se hace la pericardiocentesis ecoguiada, ¿no?, o la cirugía de ventana pericárdica, que nos va a permitir, además de lo anterior, tener una biopsia del pericardio. Bien. La pericardiocentesis, ¿no?, para ella, bueno, tienen que colocar al paciente en decúbito, de preferencia, ¿no? A nivel subsifoideo, colocan una aguja, ¿no?, un ángulo más o menos 45 grados, orientada hacia el hombro izquierdo del paciente. Y como repito, es ideal o es muy, muy conveniente tener una guía, un apoyo de ecocardiografía para ver dónde estamos. Muchas veces no se puede, muchas veces pues hay que hacerlo, ¿no?, sin ese apoyo ecocardiográfico, pero sería lo preferible, ¿no? Ven ustedes, acá por ejemplo, se hizo la pericardiocentesis, ¿no? Ven acá y el paciente ya está cubierto, ¿no? Entonces se está procediendo a la extracción, ¿no? Sin embargo, observen ustedes el líquido, ¿no? El líquido es sanguinolento.
No es que se ha punzado el ventrículo, que puede pasar, o sea, se ha lacerado. Es un líquido pericárdico sanguinolento, generalmente asociado a problemas neoplásicos o a uremias, ¿no? Pacientes renales. Y como ven ustedes, bueno, se usan llaves de 3 vías, se usan jeringas. Generalmente este líquido no coagula y permite su evacuación, ¿no? Se usan catéteres como aquellos que se usan para vía central, ¿no? Bajo la técnica de Seldinger se coloca la aguja, luego una guía y luego se pasa el catéter para que una vez que el catéter esté en cavidad, ya se pueda de alguna forma extraer el líquido, ¿no? No sé si me han comprendido. O sea, inicialmente se hace con la aguja y luego se puede pasar se comprueba con la jeringa que estamos en pericardio, luego se puede pasar una guía, con mucho cuidado se saca la aguja y luego por la guía dilatando se pasa un catéter, el cual queda allí. Se prefiere el catéter de alto flujo, el que se usa para diálisis, para hemodiálisis, porque tiene un frenaje mayor, un diámetro mayor y va a permitir, no se va a colapsar y va a permitir pues que ustedes puedan extraer. Esto se recomienda extraer inicialmente unos 300 a 500 no más de líquido y luego esperar que el paciente no se descompense y luego días sucesivos ir terminando, ¿no? de extraer todo. La cirugía de ventana pericárdica, en este caso, tenemos varios abordajes. Puede ser por toracotomía anterior, ¿no? Izquierda, toracotomía lateral, ¿no? Y el más utilizado es la ventana como tal, que es a nivel subsifoideo, ¿no? Se hace una incisión debajo del apéndice sifoides, ¿no? Por arriba y por debajo. A veces hay que retirar el sifoides y con mucho cuidado se va decolando y se llega al pericardio, el cual se suspende y también con bastante cuidado porque puede estar adherido al ventrículo, ¿no? Se abre y pues se extrae el líquido y se hace por eso es el nombre de ventana, se hace un ojal, ¿no? En el pericardio y eso se toma para enviarlo a la biopsia, ¿no? Por eso permite hacer una biopsia. Y luego por contraabertura se va a dejar un dren, ¿no? Para ir terminando en los días sucesivos de drenar. Se sugiere no evacuar todo el líquido, como repito, inmediatamente, porque puede descompensar al paciente. Acá tienen ustedes, por ejemplo, en este caso es una toracotomía, ¿no? Ven ustedes, acá se ha hecho una toracotomía anterior izquierda, ¿no? Para que me entiendan un poquito. En lugar de esta incisión subsifoidea, se ha hecho la incisión acá, síganme el cursor acá, justo debajo del lápiz, ¿no? Entonces, el separador está de manera transversal y ya se ha abierto el pericardio, si lo ven que está un poquito engrosado inclusive. Por contraabertura se coloca un drenaje, ¿no? El cual está aquí, que luego se va a posicionar para ponerlo en la parte inferior de ser posible, ¿no? En el saco pericárdico hacia abajo, en la parte posterior. No siempre es posible porque a veces hay tractos de fibrina, ¿no? Que impiden, ¿no? O que no son muy laxos e impiden la progresión del dren. En ese caso hay que tener mucho cuidado para no causar ninguna lesión. Entendamos que estamos solamente con una incisión muy pequeña y cualquier complicación acá, ¿no? A nivel miocárdico, ¿no? Concretamente perforación o laceración de pared de ventrículo, la corrección muchas veces no da tiempo, puesto que tendríamos que ampliar la incisión y a veces, entonces hay que ir con bastante cuidado porque es una cirugía, como repito, que tiene que ser muy reglada y saber los límites. Si no se puede progresar el dren, pues se insinúa, ¿no? Entonces es bastante cuidado, ¿no? Bien. Por último, ¿no? Cuando la pericarditis eh, se vuelve crónica, ¿no? Recurrente, entonces esta pericarditis eh, mm, va a ocasionar un daño estructural en el miocardio. El daño, perdón, el pericardio. El daño es básicamente la fibrosis, la calcificación, como lo están leyendo ahí, ¿no? Entonces, este pericardio, que es una membrana, bueno, elástica, pero al mismo tiempo es muy resistente, como tal, como tejido, ¿no? Una vez que se fibrosa, se va retrayendo. ¿Sí? Entonces, va el nombre es ese, ¿no? Es constrictiva, va a restringir ¿no?
digamos, igual el llenado cardíaco, ¿no? Y la dinámica del miocardio. Y este pericardio, no solamente, como hemos visto al inicio, el pericardio no solamente recubre al miocardio, los ventrículos, recubre las aurículas, recubre a la vena cava superior, a la vena cava inferior, a los grandes vasos. Entonces, si tenemos una pericarditis constrictiva, va a limitar, ¿no? Va a limitar, ¿no?, la dilatación de la venosa cuando hay va a disminuir crónicamente el gasto cardíaco. Es un paciente que, pues, ya no tiene dificultad para el llenado ventricular, dificultad. Entonces, estos pacientes, al restringir, ¿no?, el llenado cardíaco, van a ser pacientes que van a estar van a manifestar signos de bajo gasto, signos, algunos de los que vemos en el taponamiento, como el pulso paradojal, ¿no? Y pues necesariamente allí sí la corrección es quirúrgica, porque de lo contrario el paciente puede también presentar a largo plazo, ¿no?, una disminución de gasto y una muerte, ¿no? O muerte súbita. En nuestro medio, ¿no?, vemos estas pericarditis no es infrecuente verlos en pacientes con tuberculosis, ¿no?, pacientes crónicos, pacientes con tuberculosis XDR, por ejemplo, pacientes urémicos renales también, ¿no?, con enfermedades crónicas o no bien controladas, o pacientes con neoplasia que han ido a radioterapia también. Entonces hay un daño al pericardio, se fibrosa, se calcifica, restringe la dinámica cardíaca y necesariamente sí el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Hay que liberar ese pericardio, el cual está adherido, ¿no?, al miocardio. Es una cirugía bastante, digamos, compleja, puesto que esa liberación no es tan sencilla, involucra bastante paciencia, meticulosidad. Muchas veces hay que entrar en extracorpórea para drenar un poco el corazón, ¿no?, para poder ir liberando, decorticando, ¿no?, el pericardio, liberarlo sobre todo de las cavidades derechas, lo que es la vena cava superior, vena cava inferior, para que pueda haber un buen llenado, ¿no? Entonces es una cirugía que no es exenta de complicaciones, de lesiones, como ustedes comprenderán, de estructuras nobles, porque está todo adherido, ¿no? La idea, bueno, es liberar para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida, ¿no? ¿Y por qué no hacer una pericardiectomía? Ya extraer partes del pericardio, que se puede extraer también, para evitar justamente que se vuelva a cerrar. De lo contrario, si no, se vuelve nuevamente a cerrar. Bueno, entonces, aquí es simplemente para incidir en la tuberculosis, ¿no?, porque es muy importante, ¿no?, en nuestro medio. Es muy importante, es lo más frecuente, ¿no? Si tenemos pacientes en interconsulta por derrame pericárdico, en nuestra realidad, la primera opción siempre a todo paciente que nos consulta por un derrame pericárdico, ¿no?, a pesar que sea paciente post-infarto miocárdico, paciente postquirúrgico, igual siempre hay que descartar que no hay un compromiso de tuberculosis, ¿no?, que puede estar ahí latente, oculto. Entonces es importantísimo, ¿no?, diagnosticar esto y tenerlo presente, ¿no? Es muy importante. Bien, igual acá, y esto ya se los mencioné, ¿no?, la secuencia a nivel la resonancia, hoy en día, pues, ha demostrado que sí es importante para ver el grosor pericárdico, ¿no?, en lo que es la parte de morfológica, ¿no?, en la secuencia T1, como les mencioné anteriormente, ¿no?, y sí ayudaría para cuando hay una constricción, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y también para el reforzamiento tardío del gadolinio, vienen acá cómo está, ¿no?, como refringente, ¿no? No siempre vamos a contar con resonancia a la mano, ¿no? Entonces, una tomografía nos podría ayudar, donde se vería el pericardio engrosado y focos de calcificación. Esto más una ecocardiografía donde se observa que hay una restricción en cuanto ¿no?, a la dinámica de las cavidades, ¿no?, cardíacas, pues entonces a la compliance ya tenemos el diagnóstico, más una enfermedad de fondo recurrente no tratada, y el paciente tendría que ir, pues sí, a un tratamiento quirúrgico, que suele ser un tratamiento electivo, no es una cirugía de emergencia como el taponamiento cardíaco, ¿no? Es una cirugía programada con máquina extracorpórea al lado, ¿no? Y el objetivo es liberar la mayor cantidad posible, ¿no?,
extraer del pericardio para poder liberar las cavidades cardíacas y los vasos, sobre todo las venas cavas. Bien. Aquí ven ustedes, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Este es un documento, bueno, tiene la bibliografía ahí, ¿no? 2024, ¿no? Es un consenso, ¿no? Entonces, la resonancia, como les repito, en países del primer mundo, pues se utiliza mucho hoy en día, es como para nosotros la ecocardiografía, la tomografía, para ellos es porque tienen mayores recursos, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo ya el pericardio se muestra engrosado aquí, ¿no? El gadolínio se fija ahí, ¿no? No es nuestra realidad, lamentablemente todavía no, si bien la resonancia está muy difundida, pero eso es en capitales de departamento, Lima y tal vez capitales de departamento. Si ustedes digamos, como conocemos, ¿no? Y ustedes lo van a ver cuando hagan sus serums, cuando vamos ya a la parte de Perú, ¿no? Perú andino, hacia la selva, pues ya, ¿no? En las comunidades, en los pueblos, no tenemos acceso a esto, entonces es muy importante la clínica y contar con lo que trabajamos, ¿no? O sea, con los que tenemos a la mano. Electro, nuestro estetoscopio para ocultar en primer lugar, ruidos apagados, clínica, observar ingurgitación yugular, por ejemplo, en un paciente, ¿no? Que lo va a tener, ¿no? Disney, ortopnea. Simplemente con la clínica, ustedes, y tomando la presión, con la triada de eco, ustedes pueden ya sospechar que un paciente está en taponamiento. No tienen el ecocardiógrafo a la mano, no tienen un resonador, perfecto, pero la clínica es fundamental. Por eso, por favor, colegas, no olvidarse de esto, ¿no? Quiero que, como una manera de conclusión, que se lleven esto, ¿no? Primero, las entidades que afectan el pericardio, ¿no? Tienen una etiología que hay que desacartar, hay que buscar, hay que buscarla, hay que ver la enfermedad que nos ha llevado a ella, sea inflamatoria o inmunológica, sea infecciosa, ¿no? O de otro tipo, llámese neoplasia, en fin. Luego, una vez sospechada la etiología, obviamente hay que diagnosticar el grado de compromiso en el pericardio, ¿no? Si es una pericarditis aguda, subaguda, ¿no? Por el tiempo de evolución, si va a tender a la cronicidad, cuidado, o si es una pericarditis que va a estar en un taponamiento, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, aparte de la clínica, si pueden contar con un ecocardiógrafo, idealmente. Si no, hay que referir al paciente para un tratamiento, ¿no? Pero la clínica, insisto, es fundamental, ¿no? Ver al paciente que no esté en ortopnea, auscultar los ruidos, ver la presión, que no esté hipotenso, por qué no un electro, ¿no? Y si tienen pues más recursos, enhorabuena. Entonces, eso es importantísimo y sobre todo en nuestro medio, como conclusión también final, tuberculosis. Tuberculosis está ahí y está ahí presente en el pericardio. Mucho cuidado. A diferencia, si ustedes van a revisar las guías, ¿no? Ahora las últimas han salido 2025, que como les digo, las han juntado con las de enfermedad, con la miocarditis, ¿no? Para mayores didáctica. Pues para ellos, en el primer mundo, la tuberculosis ya está controlada, entonces siempre lo van a mencionar, pero para nosotros es una endemia, para nosotros es la primera causa de pericarditis. Mucho cuidado. Bueno, ahora vino el COVID, ¿no? Pero una vez que ya el COVID ya está normalizado, digamos, no controlado, la tuberculosis siempre estuvo y está allí. Mucho cuidado, ¿ya? Bien, esto es simplemente aquí es para mencionar qué estudios nos servirían, ¿no? Si es una pericarditis, ¿no? La evaluación clínica, como ven ustedes, miren, en todos la evaluación clínica está presente, ¿no? No tenemos a la mano imágenes, perfecto, entonces la evaluación clínica está allí. Queremos ver si es una pericarditis recurrente, bueno, entonces la resonancia ayudaría, no tenemos. Queremos ver el derrame, obviamente, aparte de la parte clínica, la ecocardiografía es fundamental, ¿no? Es ideal tener, ¿no? Si es constrictiva, pues resonancia o una ecocardiografía y sobre todo una tomografía que en nuestro medio sí la tenemos. Bien, las masas, tumoraciones, ni qué decir. Es un consenso también salió en Jack, ¿no? Es bastante importante porque lo que hoy en día ha desarrollado mucho, lo que es imágenes, ayuda al diagnóstico, pero insisto, en nuestro medio la clínica es fundamental, ¿no? Tener siempre presente el compromiso, la etiología y, bueno, obviamente orientar un tratamiento. El tratamiento va a ser médico inicialmente, si bien que hay fracaso, que no, o el paciente está digamos, muy inestable ya, entonces hay que hacer una punción pericárdica pensando luego en una cirugía. Es importante eso. Bien, ya mencionamos acá, eso es en lo que les acabo de mencionar es acá, ¿no? Ver cómo es el paciente, ¿no? Si es una pericarditis aguda, la pueden manejar médicamente,
No la puede manejar, no, va a ir a una recurrente, bueno, tratamiento. Ven que hay fracaso y está yendo a un taponamiento, hay que actuar. Pericardocentesis o ventana de pericardio. Siempre pericardocentesis, primera opción, ecoguiada, evacuatoria, para salvar la vida del paciente. Luego, después, podemos ir a una cirugía, ¿no? Y cuando ya el paciente va a una constrictiva, ¿no? Pues igual siempre el tratamiento médico, etiología y luego cirugía, ¿no? Entonces, este slide va de manera de conclusión, ¿no? A lo que les he mencionado. Y por favor, insisto, en nuestro medio tener presente tuberculosis como una de las primeras causas de afectación pericárdica. Muy bien, muchas gracias. Por ahí estoy llano a cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto. Voy a minimizar un poquito acá para verlos a ustedes. ¿Dónde los veo?